Los secretos del Tercer Reich. El arquitecto de Hitler. Famosa por sus iglesias y sus mercados medievales, Colonia también atesora múltiples obras de arte. Pero en 1981 un visitante acudió para vender algo. Las negociaciones fueron discretas. El vendedor era una celebridad internacional y quería permanecer anónimo. Pero existía otro motivo para el secretismo de la casa de subastas. Las valiosas pinturas fueron adquiridas durante la época nazi, posiblemente a víctimas judías forzadas a vender sus posesiones. El vendedor anónimo recaudó 1 millón de marcos en efectivo. Fue otro golpe de suerte para un extraordinario superviviente, el leal arquitecto y ministro de armamento de Hitler, Albert Speer. Era el favorito de Hitler y en algún momento llegó a considerársele su sucesor. Albert Speer mantuvo en marcha la maquinaria de guerra nazi usando mano de obra esclava y el sistema de campos de concentración. Pero durante toda su larga vida pretendió ser un espectador que no sospechaba nada. Un nazi bueno, y se libró de la soga del ahorcado. Si los jueces de Nuremberg del Tribunal Militar Internacional hubieran sabido lo que sabemos ahora de Albert Speer, creo que le habrían incluido entre los principales criminales de guerra que fueron ejecutados. Pero Albert Speer fue un astuto superviviente. Speer fue un hombre increíblemente afortunado. Jugó bien sus cartas en Nuremberg y despistó por completo a los fiscales. Interpretó a un penitente que lamentaba lo ocurrido, pero no era culpable personalmente. Speer sostuvo el Tercer Reich, lo mantuvo en marcha, y eso le hace culpable de todos los crímenes cometidos durante ese periodo. Manipuló y comercializó sus memorias nazis y ganó una fortuna. Su ascenso meteórico en el régimen de Hitler quedó asegurado en 1933. A los 28 años se convirtió en el arquitecto de Hitler, contratado para llevar a cabo la grandiosa visión de Hitler. Muchas gracias. Lo que ven aquí es el principio de un gran complejo que se construirá a lo largo de los próximos años. Su primer gran encargo fue el diseño de las instalaciones, los pendones y la iluminación del Gran Congreso de Nuremberg de 1934. Albert Speer montó el espectáculo que Hitler esperaba. Se convirtió en el confidente del dictador. Pocos disfrutaban de un acceso tan íntimo. Si Hitler hubiera tenido un amigo, habría sido yo, declaró Speer más tarde. Tras Nuremberg, le encargaron mayores responsabilidades. En 1937, Hitler confió a su arquitecto la reconfiguración de Berlín. El profesor Speer se encargó del mayor proyecto urbanístico de todos los tiempos. Presumió de haber construido la nueva Cancillería del Reich en solo 1 año. El ambicioso arquitecto adoraba su posición y el poder. Hitler era el demonio, lo más parecido al demonio que puede ser un ser humano. Y Speer hizo un pacto con él. Tuvo que darse cuenta de que el plan de Hitler no era exactamente perfecto, pero era una oportunidad tremenda para alguien que estuviese dispuesto a aprovecharla plenamente, y eso es lo que hizo. Speer construía como quería el Führer y fue reconocido como un gran constructor y organizador. Sería el arquitecto de una ciudad fantasiosa de Hitler llamada Germania, la capital mundial del Gran Reich nazi. El dictador tenía en mente transformar Berlín y Albert Speer estaría a cargo de lograrlo. Germania sería un imponente monumento al nazismo que empequeñecería a Londres y París. Pero no había sitio para los judíos y otros enemigos del Reich. Más de 20.000 viviendas de judíos se destruyeron en el proyecto de reconstrucción de Speer. Unas 100.000 personas fueron realojadas. Al historiador Heinrich Svendemann no le cabe duda de la culpabilidad de Speer respecto a la llamada desjudificación de Berlín. Para mí el factor decisivo fue su relación con las SS.
Las autoridades de Speer decidían qué pisos necesitaban y entonces deportaban a esos judíos de Berlín. Existía cooperación y me cuesta creer que Speer no lo supiera. Es completamente imposible. Albert Speer condenó a miles de personas a los campos de concentración y a una muerte cierta. También los usó como fuente de mano de obra esclava. Sabemos que Speer visitó campos de concentración. Vio con sus propios ojos las atrocidades que cometían contra los presos de Mauthausen. Envió miles de toneladas de acero a Auschwitz para la construcción de una fábrica de aceite sintético que funcionaba con mano de obra esclava. Y resulta inconcebible que no supiera las condiciones atroces de la mano de obra esclava de los campos de concentración. Albert Speer presenció muchas cosas. Tras la conquista nazi de Francia, posó junto al Führer delante de la Torre Eiffel. Los favoritos del Führer sacaban provecho de las zonas ocupadas. Albert Speer empezó a coleccionar arte. Hay documentos que demuestran que muchos judíos y otros objetivos de la violencia nazi se vieron obligados a vender sus posesiones antes de huir. A otros simplemente les arrebataron sus pertenencias, entre las que había valiosos cuadros. A Speer le daba igual que las obras procedieran de coleccionistas judíos o no. No era tan tosco y ostentoso como Göring. No era su estilo. Era más sutil. Si las habían arianizado legalmente, si las habían expropiado y las habían blanqueado a través de una casa de subastas o un marchante, creo que a Speer no le importaba mucho. Speer se convirtió en uno de los mayores compradores de arte. Incluso recurrió al principal proveedor de Hitler. Karl Haberstock tenía la reputación de no preocuparse demasiado por la procedencia de las obras. A partir de 1938, el profesor Speer compró 6 pinturas románticas al galerista de Hitler. Entre ellas, un paisaje italiano de Jacob Philipp Hackert. Y en las lagunas pontinas de Arnold Böcklin. Speer era uno de los directores de la economía alemana y sabía lo que estaba pasando. Y cuando adquiría obras como ciudadano particular, tenía que saber que era probable que las obras que compraba procedieran de colecciones judías. No se podía engañar. La colección de arte y la carrera de Albert Speer prosperaron a la par que la Alemania nazi aumentaba el esfuerzo bélico. Se convirtió en ministro de armamento en febrero de 1942 y pronto alcanzó una posición de extraordinario poder. Era mucho más que un mero arquitecto. Organizaba y sostenía toda la economía de guerra nazi. Speer trabajaba estrechamente con Hitler. Trabajaba estrechamente con el ejército. Trabajaba estrechamente con las SS. Era la figura central del esfuerzo bélico nazi. Mantenía la guerra en marcha. Y mientras la guerra seguía en marcha, más gente en los campos de concentración. Speer brilló en su nuevo puesto. Era un hábil organizador. La producción aumentó incluso en momentos de grandes pérdidas. Pero sus aparentes milagros productivos tenían un coste humano estremecedor. Speer sabía que la mano de obra esclava era fundamental para el esfuerzo bélico alemán, para la economía alemana, y usó mano de obra esclava en las fábricas que controlaba sin ningún tipo de pudor. El ministro de armamento nazi alcanzaba sus objetivos de producción a costa de los reclusos de los campos de concentración y la mano de obra esclava de los países ocupados. Para él, era mano de obra barata y disponible. Es una prueba más de que jugó un papel clave. Era el gran conseguidor de Hitler. No solo sabía las cosas, también estaba directamente involucrado.
Lo sabía todo. Era un criminal peor que los demás, tal vez con la posible excepción de Himmler. Albert Speer permaneció al lado de Hitler hasta los últimos días de la guerra. Tras huir de las ruinas de Berlín, efectuó una parada vital en una finca de Brandenburgo. Cuando era más joven, había renovado la casa para un amigo de confianza de la familia, Robert Frank. Robert Frank había almacenado en su casa de campo la valiosa colección de Speer, formada por unas 30 pinturas. Cuando se acercó el Ejército Rojo, el ministro de Armamento de Hitler trató de recuperarlas desesperadamente. Si las encontraban, las pinturas podían constituir una prueba incriminatoria y potencialmente peligrosa por su origen judío. La noche del 23 de abril de 1945, Speer supervisó personalmente su retirada. Albert Speer pertenecía a la élite nazi corrupta. La élite nazi era una cleptocracia y Albert Speer formaba parte de esa cleptocracia. Sé que reunió una gran cantidad de obras de arte y al final de la guerra se descubrió que las obras se habían perdido o destruido. Y como tantos de los mitos de Speer, parecía creíble. Los cuadros perdidos no se destruyeron, sino que se pusieron a salvo en el Commerzbank de Hamburgo a nombre de Robert Frank. 2 semanas antes de la rendición nazi, Albert puso a buen recaudo su colección de arte bajo otro nombre. Fue el primero de los muchos golpes de suerte del maestro de la manipulación. Era un superviviente. Era más que un superviviente, más que un oportunista. Era alguien con mucha habilidad para manipular a los demás. Y su colección de arte es un ejemplo muy apropiado. Había salvado sus valiosas obras de arte, pero en 1946 tuvo que salvarse a sí mismo. Albert Speer compareció en los juicios de guerra de Nuremberg junto a otros líderes nazis. Convenció a los fiscales de que era un artista, inconsciente de los hechos y de que despreciaba a su antiguo amo. ¿Cuál fue la decisión de Hitler? Su decisión fue un acuerdo inútil, como tantas decisiones de Hitler. Los demás acusados contemplaron furibundos cómo el favorito de Hitler, del que estaban tan celosos, lograba sacar el cuello de la soga. Albert Speer fue el único alto líder nazi que reconoció la responsabilidad general de los crímenes de guerra nazis, pero sin admitir ninguna culpabilidad personal. Albert Speer. Su vida pendía de un hilo. Inocente. Le creyeron, porque era el único acusado que mostró remordimientos, al contrario que los demás. Creo que eso le salvó. De lo contrario, le habrían ahorcado. Tras salvarse de la horca, el hombre que antaño se decía que habría sucedido a Hitler fue condenado a 20 años en la cárcel de Spandau. El otrora importante líder nazi se convirtió en el preso número 5. 3 años después de la guerra, un investigador norteamericano le interrogó sobre su colección de arte. Cuando interrogas a alguien, por muy verídica, valiosa o realista que parezca una respuesta, siempre tienes que cuestionarla, porque las apariencias engañan. Speer mintió. Afirmó que solo tuvo una pequeña colección y que no adquirió nada después de 1937. En realidad, había comprado obras al principal proveedor de Hitler, Karl Haberstock, hasta 1940. Karl Haberstock despojó a los marchantes y a los coleccionistas de arte judíos de toda Europa de algunas de sus mejores obras y las vendió a los líderes del régimen nazi para sus colecciones privadas. Y Albert Speer fue uno de sus principales compradores. El 1 de octubre de 1966 quedó en libertad.
Además de las obras de arte ocultas, disponía de otro medio en potencia para ganar mucho dinero: sus memorias. Su liberación causó sensación en los medios, y el arquitecto de Hitler supo ganar una fortuna con ellas. Speer era un comunicador de gran talento. Tuvo mucho tiempo para concebir lo que podríamos llamar su coartada. Encontró la fórmula perfecta para asumir un grado de responsabilidad por las atrocidades cometidas por el Tercer Reich, sin aceptar culpabilidad personal por ellas. Creo que sabía que hablaba para los alemanes, que habían vivido el Tercer Reich, y les contó lo que querían oír. Ellos le recompensaron comprando su libro y aplaudiendo sus apariciones. Además de vender libros, otros creen que tenía otro motivo: limpiar su nombre de la mácula de los crímenes de guerra nazis. Creo que parte de su misión en la segunda parte de su vida, cuando iba de tertulia en tertulia, era limpiar su nombre. Y daba una imagen de patricio alemán distinguido y refinado. La misma imagen que dio en Nuremberg y que convenció a los fiscales de que no era tan malo como los demás y no se merecía la horca. Ya ven cómo estoy. Después de 20 años sigo teniendo muy buen aspecto, ¿no? Estaba bien posicionado. Tenía la reputación de ser un hombre honesto y un nazi bueno. Y la explotó. La gente acudía a entrevistarle y él se labró la reputación de haber sido un hombre bueno entre hombres malos. La imagen de nazi bueno fue altamente rentable. 6 semanas después de su liberación de la cárcel de Spandau, le pagaron 50.000 marcos por una entrevista exclusiva. Interpretó el papel de nazi penitente y afirmó: «Nunca me podré quitar de encima el peso de la enormidad de esos crímenes». Afirmó repetidamente que pensó asesinar a Hitler y explicó por qué no había revelado a nadie los detalles. Cuando fallan, los atentados resultan ridículos. Por eso solo mencioné brevemente los planes contra Hitler en los juicios de Nuremberg. Repita conmigo: juro por Dios. Juro por Dios. Que el testimonio que prestaré. Confirmó lo que había declarado 20 años antes. ¿Quiso cometer el asesinato usted mismo? ¿Por qué fracasó? No quiero entrar en detalles. Así fue como forjó su propio mito. Contó la historia de que en enero de 1945 quiso meter gas venenoso por una toma de aire del búnker, pero no pudo encontrar una escalera para subir por la pared. Recuerdo lo que dijo su rival, el arquitecto Hermann Giesler. ¿Era el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich y no pudo encontrar una escalera? Si realmente hubiese planeado un atentado real y sólido contra Hitler, ¿por qué no cogió una pistola y pegó un tiro al dictador? El antiguo organizador máximo y jefe de la industria de Hitler pasó años refinando sus memorias. Reconoció su responsabilidad, pero nunca su culpa personal. Sus libros se convertirían en bestsellers. Era una edición muy cuidada y causó sensación en su época porque no había otro libro igual. Y sigue sin haberlo. Era un íntimo de Hitler y por lo tanto tenía muchísimo que revelar. Fue capaz de crear mitos sobre su vida y su comportamiento durante el Tercer Reich. Escribió el primer borrador de su propia biografía, y eso le dio ventaja y le permitió retratarse como un idealista que no tenía ningún ánimo de lucro. El antiguo ministro de armamento de Hitler ganó otra fortuna. Una fortuna labrada a base de mentiras y medias verdades. Afirmó que la noche que pasó en la casa de campo de su amigo en los últimos días de Hitler no tuvo ningún objetivo concreto. Sin embargo, la dedicó a rescatar los cuadros que posiblemente se habían robado o forzado a vender a judíos.
Speer daba la impresión de no saber nada del arte propiedad de judíos. Tampoco sabía nada específico del Holocausto. Speer nunca expresaba contrición por el destino de los judíos. Simplemente no lo mencionaba. Pero le dijeron que sería bueno para su imagen, que su historia sería mejor aceptada por los alemanes y por el público internacional si al menos reconocía que los judíos habían sufrido mucho bajo el Tercer Reich y que lo lamentaba. Rudolf Wolters, un amigo de confianza de la familia que se había ocupado de sus negocios durante su estancia en la cárcel, se quedó atónito con el autorretrato de Speer. Su antiguo amigo dijo con claridad lo que pensaba de la memoria selectiva de Speer. Querido Albert, estoy sentado, mordiendo la pluma y retorciéndome entre las emociones de nuestra antigua amistad y el rechazo instintivo. No te podías haber inventado una novela policíaca más desgarradora. Wolters, como muchos de los antiguos colaboradores del régimen, se mostró muy molesto con él por no parar de decir que todo había sido una desgracia y que asumía su parte de la responsabilidad general. Su reacción fue: cállate por Dios y olvídalo. Pero Speer continuó interpretando al nazi penitente. Fue un papel que perfeccionó con ayuda de Joachim Fest. Estaba escribiendo una biografía de Hitler al mismo tiempo, y Albert Speer fue un colaborador vital para su libro. Hitler sabía que tenía que mantener en secreto lo que preparaba. Yo debería haberme dado cuenta, pero vivía cada día despreocupadamente y me refugiaba en mis planos. Todavía me siento responsable de Auschwitz, aún hoy. Pero en 1971 empezaron a aparecer grietas en la imagen de nazi bueno de Albert Speer. Unos historiadores sugirieron que había estado presente cuando el jefe de las SS, Heinrich Himmler, dio un infame discurso en la ciudad de Posen, ahora polaca. En ese discurso poco habitual, Himmler habló con sinceridad del destino del pueblo judío en el Reich nazi. Hubo que tomar la difícil decisión de exterminar a ese pueblo de la faz de la tierra. Albert Speer tenía una coartada. Se había marchado antes del discurso de Himmler. Pero la historia de Speer no cuadraba. Himmler se había dirigido a él personalmente. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con el miembro del partido Speer. No puede hacer nada al respecto. Incriminaba a todos los presentes. El discurso era una prueba de su conocimiento y por lo tanto de un grado de responsabilidad. Fue crucial para Speer aportar pruebas de que se había marchado de Posen antes de que Himmler diera ese discurso y que no sabía lo que había dicho. ¿Estaba presente o no cuando Himmler dio ese famoso discurso en Posen o Potsdam? Mucho después, tuvo que dedicar gran cantidad de tiempo a demostrar que no estuvo allí. Luego dijo que estuvo allí, pero se perdió la parte importante porque se fue a otro lado. Dijo algo que no se sostenía. Fue el pilar central del esfuerzo bélico. Explotó la mano de obra esclava de los campos de concentración. Sabía lo que les pasaba a los judíos. Da igual o no que estuviera presente en la sala cuando Himmler dio su discurso, porque estaba involucrado hasta el cuello en los crímenes del régimen nazi. Se las arregló para superarlo. Es asombroso. Decían que Ronald Reagan era el hombre de teflón. Parece que Speer también era el hombre de teflón. No se le pegaba nada. Pero tal vez algo sí que se pegó a su conciencia. Albert Speer buscó el consuelo y la salvación en un monasterio benedictino que visitaba con regularidad.
el padre Athanasius Wolff se convirtió en el confidente del criminal de guerra. Una vez me dijo: Padre Athanasius, comprendo que la gente no quiera hablar conmigo porque no dije muchas cosas o no las dije correctamente. Entiendo que la gente no me quiera dar la mano porque fallé, pero espero que exista el perdón de Dios. Así introdujo el nombre de Dios en la conversación. A diferencia de las numerosas víctimas de sus proyectos de mano de obra esclava, Albert Speer pudo refugiarse en la religión. Era libre para disfrutar de la soledad en silencio, aunque ni siquiera en un monasterio podía confesar abiertamente sus crímenes de guerra. Decía que no lo sabía, pero al mismo tiempo decía que si lo hubiera sabido, no habría podido actuar, así que lo ignoraba para poder actuar. Tenía algo de ambivalente, lo confesaba y al mismo tiempo retiraba la confesión. Parece que el arquitecto y ministro de armamento de Hitler no buscaba solo consuelo espiritual. Las paredes del monasterio le recordaban a la prisión que había sido su hogar durante 20 años. Cuando venía al monasterio se acordaba un poco de Spandau. En su biografía escribe que soñaba con que volvía a Spandau y el director de la cárcel le daba la bienvenida en la puerta y le decía: «Me alegro de que hayas vuelto a casa». La cárcel aliada de Berlín-Spandau fue donde escribió gran parte del material de los libros que le hicieron rico. Cuando acabó la guerra pudo salvar la vida y un tesoro escondido de unas 30 valiosas pinturas adquiridas a dudosos galeristas nazis. Estaban depositadas a salvo en un banco de Hamburgo, a nombre de su apoderado, Robert Frank. Frank escribió a otro amigo de Speer: «2/3 de los cuadros son robados. Hemos tenido muchos problemas con ellos, porque en parte eran propiedad judía». Un abrazo, Robert Frank. Encerrado en su celda, Speer no podía hacer nada para recuperar los cuadros que había rescatado a la desesperada en los últimos días de la guerra. Escribió a su abogado: «Tras mi liberación, temo que haya una reacción pública si intento recuperar la propiedad de una valiosa colección de cuadros». Pero a pesar del riesgo de escándalo, Albert Speer vendió la historia a la prensa y a la televisión de todo el mundo. Parecía disfrutar de los focos y de su papel de nazi reformado y popular. Su fama internacional dio a los alemanes una figura representativa que podían presentar como símbolo de cómo el loco de Hitler había explotado al pueblo alemán. Su talento y su brillantez habían sido puestos al servicio de fines enfermizos. El pueblo alemán lo reconocía y lo sentía mucho, pero era hora de seguir adelante. El pasado es el pasado y el mejor narrador de ese pasado era Albert Speer. La solución final era un secreto y era un secreto para mí también. No me informaron de lo que pasaba en esos campos, pero me dio la sensación de lo que pasaba. Tenía cierta incertidumbre. Siempre me quedará el trauma del exterminio de los judíos. Nunca me abandonará. A menudo pienso que nunca me libraré de él, que llevaré esa carga toda mi vida. Pero nunca reconoció su participación en los campos de concentración. Era un maestro de la adaptación, era camaleónico. Era más que un oportunista, aunque eso también. Era alguien que podía reinventarse como hiciera falta. Sus constantes reinvenciones y expresiones públicas de remordimiento le pasaron factura con una amistad clave forjada en la era nazi. En 1971, su amigo y antiguo camarada Rudolf Wolters se hartó y escribió: «Querido Albert, no dejas de retratarte como un criminal de guerra para quien 20 años no han sido suficientes.
Te sugiero que no volvamos a vernos hasta que hayas superado esta fase, es decir, cuando ya no estés interesado exclusivamente en tu rehabilitación. Tu viejo A. El antaño segundo hombre más poderoso de Alemania, Albert Speer, se había quedado solo. La relación con su mujer era fría y parecía que no tenía muchos amigos. Parecía que no necesitaba el amor apasionado de una mujer, ni amistades profundas con hombres. Era un solitario. Un solitario. La casa familiar de Heidelberg parecía ofrecer poco consuelo al antiguo gerifalte nazi. Entré en la casa y me pareció una casa fantasma. Parecía que no vivía nadie. Vi a su mujer 2 veces, de pasada, pero no me presentó. No era un hogar cálido. Aunque era padre de 6 hijos, Albert Speer buscaba la intimidad fuera de casa. A finales de los años 70, Albert confesó a su mujer, Margarete, que tenía una aventura. Debía de ser un golpe muy duro para su mujer. Era un comportamiento típico de Speer. Se enamoró, se volvió a sentir el centro de atención y no tuvo ninguna consideración por las personas que se habían mantenido a su lado siempre. En público hacía declaraciones sobre los traumas por su pasado nazi. Pero en privado, disfrutaba de una aventura con una mujer casada medio inglesa, medio alemana, a la que doblaba en edad. Su colección secreta de arte, amasada durante la guerra gracias a los traficantes nazis, era otro secreto. El viejo amigo de la familia y administrador Robert Frank escondió y conservó unas 30 pinturas de Speer. Cuando Frank murió, los cuadros acabaron en un garaje cercano a la ciudad alemana de Bonn. Habían decidido repartírselas al 50%. Albert Speer quería permanecer anónimo. En esa época, muchos compradores y marchantes no hacían muchas preguntas sobre la procedencia de las obras de arte. Desde 1933 hasta bien entrados los años 90, hubo un tráfico muy activo de obras de arte, cuyo origen nadie se preocupaba por confirmar, porque muchos de los vendedores sabían que eran obras que en algún momento habían sido robadas u obtenidas mediante ventas forzosas por parte de judíos desesperados por huir del Tercer Reich. En aquel entonces, en 1981, la procedencia de los cuadros de Speer podía ocultarse o ignorarse. En el catálogo se indicó que estaba en manos privadas. El nombre del anterior propietario, el famoso marchante de arte de Hitler, Karl Haberstock, también se omitió. No cabe duda de que Speer adquirió obras de arte robadas a marchantes y coleccionistas judíos. Se las vendió Karl Haberstock, que fue uno de los grandes saqueadores de arte robado. Fuese cual fuese su origen, el propietario anónimo, el criminal de guerra Albert Speer, estaba a punto de ganar otra fortuna con su pasado nazi. Los cuadros se vendieron gradualmente en una casa de subastas de Colonia. Tras cada venta, el propietario anónimo cobraba en efectivo. No quería recibos, ni firmas, ni pruebas. La suma total fue como de 1 millón de marcos. No tengo ni idea de qué fue de ese dinero. Más tarde su viuda nos preguntó si no quedaba nada por cobrar. Y le dijimos que lo había cobrado todo, que teníamos la confirmación. Entonces nos dimos cuenta de la explicación. Había otra mujer. Nos enteramos de que tenía un amante en Inglaterra. Una vez más, todo había salido bien para el antiguo favorito de Hitler.
Su novia vivía en Londres y cuando la BBC le invitó a una entrevista, Albert Speer compaginó los negocios con el placer. Speer manejaba muy bien a los medios. Acabó saliendo en programas de televisión de todo el mundo y de hecho falleció en el Reino Unido, donde se encontraba dando una entrevista. Irónicamente, su última entrevista fue sobre el arte robado por los nazis y la capital imaginaria de Hitler que había ayudado a diseñar. Hitler soñaba despierto. Cuando vio la maqueta, se entusiasmó y se olvidó de todos los problemas políticos. A los 76 años quedó con su amante en la capital británica que su antiguo jefe intentó destruir. Y tal vez se olvidó también de sus problemas. Pero la aventura de Londres sería la última. El hombre que había mantenido viva la maquinaria nazi murió de una hemorragia cerebral. Su novia estaba junto a él. Está claro que fue un accidente afortunado para él. Y se puede decir, aunque no quiero parecer cínico, que fue una buena forma de morir. No para la mujer, por supuesto. Pero acabar así tu vida no está nada mal, en términos cósmicos. Aunque los detalles son complicados. Fue una muerte piadosa comparada con el destino de muchas de sus víctimas en los campos de concentración. Una vez más, el destino volvió a sonreír al llamado nazi bueno. Speer era culpable de diversos crímenes y su ayudante fue ahorcado. Resulta inconcebible que el jefe fuera absuelto y el subordinado condenado y ahorcado. Así que creo que Speer fue un hombre increíblemente afortunado. Hasta el final, el protegido de Hitler se las arregló para mantener su hábilmente creada imagen de hombre decente, ignorante e inocente. Fue la verdadera obra maestra de la vida de Speer. Tuvo la buena suerte de que muchas de las cosas que le implicaban personalmente en la persecución de los judíos tardaron años en emerger. Pero cuando emergieron, su imagen empezó a derrumbarse. Un joven estudiante de doctorado, Matthias Schmidt, reveló el mito de Speer. El antiguo camarada del ministro de Armamento Rudolf Wolters ayudó a revelar el verdadero alcance de sus delitos, incluyendo pruebas de la participación del llamado nazi bueno en el traslado de los judíos de Berlín. Las cifras estaban registradas con el meticuloso estilo nazi. En total se han requisado 23.765 viviendas judías. El número de personas realojadas ha sido de 75.000. Después, Speer pidió a Wolters que destruyese la documentación que le implicaba en las atrocidades nazis. Sugiero que desaparezcan las páginas relevantes. Cuando lo leí me di cuenta de que estaba a punto de descubrir una gran estafa. Fui a Berlín y volví a empezar de cero. Entonces surgió una nueva imagen de Albert Speer. Estaba claro. Albert Speer había comenzado la transformación de Berlín en la Germania imaginada por Hitler sin ninguna consideración por la población judía que acabó destruyendo. Desde su muerte, los historiadores han descubierto que jugó un papel clave en la expulsión de los judíos de sus casas de Berlín a finales de los años 30 y durante la guerra. Y la Inspección General de Urbanismo, o General Bauinspection, desplazó a miles de judíos de Berlín que fueron deportados y en su mayor parte asesinados. Y creo que esa fue la primera parada de una línea de ferrocarril que acababa en Auschwitz, cuando echaron a los judíos de donde vivían. Toda su vida, Albert Speer ocultó su conocimiento de las atrocidades de los campos de concentración. Ahora sus mentiras han sido reveladas.
Ahora tenemos documentos que demuestran que Speer sabía mucho sobre Auschwitz. Hay un documento que revela que la General Bauinspection invirtió más de 13 millones de marcos en la expansión de Auschwitz con fines bélicos y económicos. Pero Speer convirtió mentir sobre el Holocausto en su profesión. Speer aceptó la muerte de miles de judíos y trabajadores esclavos para garantizar su ascenso político. ¿Qué queda entonces del nazi bueno? No había un nazi bueno. Y si lo había, no era Speer. Cometió demasiados crímenes. No hay que olvidar que utilizó millones de trabajadores esclavos en la industria del armamento. En 1944, seguían vivos unos 700.000 reclusos en campos de concentración y unos 500.000 trabajaban para Speer. Esos son los hechos. Albert Speer mintió sobre su participación en los crímenes nazis y ganó mucho dinero con ello. Además de pinturas sospechosas, también vendió en secreto bocetos dibujados por Hitler que había conservado. Speer no quería que pareciese que se beneficiaba de su relación con Hitler. Pero sabemos que al menos vendió una obra de su colección que estaba pintada por Hitler, lo que demuestra que le preocupaba más el dinero que lo que pensaran de él. A Speer se le daba muy bien hacer cosas sin llamar la atención pública, a escondidas. Y esto es un buen ejemplo. Sus esfuerzos para obtener el máximo de dinero por los dibujos de Hitler quedaron revelados en diversa correspondencia. Un comprador le ofreció $3.500 y Speer insistió en el precio original de $4.000. Escribió: adjunto fotocopias de los 3 bocetos de Hitler. Lamento no poder aceptar un precio inferior por ninguno de los 3. Una vez más, el arquitecto que había ganado una fortuna sobre la base de la mentira rentabilizaba artículos conservados durante su leal servicio al nazismo. Si damos la historia por cierta, si es verdad que llevaba a cabo negocios de esa forma tan discreta, igual que manejaba su dinero, debía hacerlo para que su familia no se enterase y poder financiar a su amante. Encaja con la idea de que convertía en dinero todo lo que tenía, así que ¿por qué no los bocetos de Hitler? Creo que no hace falta preguntarse sobre su moralidad. En 2006, una casa de subastas de Colonia vendió un cuadro romántico de Jacob Philipp Hackert. El nombre del dueño no aparecía en el catálogo. Un galerista judío de Londres lo compró por 430.000 euros. Pero quiso suspender la operación de inmediato cuando se enteró de la verdadera identidad del anterior propietario, Albert Speer. Se había revelado otro secreto. Speer tenía en su colección obras de arte que efectivamente habían sido robadas a marchantes y coleccionistas judíos. Albert Speer se hizo rico manipulando su pasado nazi. Pero sus mentiras y sus crímenes han quedado al descubierto de todo el mundo. Era un mentiroso muy hábil. Engañaba muy bien. Era capaz de ocultar información y mantener secretos. Habría sido un excelente jugador de póker. Albert Speer fue un criminal de guerra que cometió crímenes contra la humanidad. Y si los fiscales del Tribunal de Nuremberg hubieran sabido algo de sus actividades durante el Tercer Reich, le habrían ahorcado. Lo único que hizo después de salir de Spandau fue vivir de una mentira. Caminó por la cuerda floja y la mayor parte del tiempo no se cayó.